Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión organizada tanto por la Comisión de Derecho Penal de nuestro colegio como también por la Coordinación de Educación Jurídica Continua. Como todos ustedes saben, Ilan Katz es el coordinador de la Comisión de Derecho Penal y nuestro nuestro colega Luis Enrique Pereda, nos ayuda a coordinar todo el tema de educación jurídica continua. Quisiera darles un poco el contexto de por qué se origina esta nueva sesión vinculada con el tema de la prisión preventiva oficiosa. Ya tuvimos una primera que fue relacionada con el mismo aspecto de la prisión preventiva oficiosa, pero lo abordábamos en ese momento con otros aspectos sobre si era una condena anticipada, si era violatoria de derechos humanos, etcétera, si hubiese sido también una cuestión de que transgredía la presunción de inocencia, pero derivado de las discusiones que se vinieron dando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hemos entrado en razón de que ahora el paradigma, lo que está en cuestión, ya no son tanto los aspectos que abordamos la sesión pasada, sino el hecho de que según las discusiones que hemos todos visto de la Suprema Corte, esto se ha decantado sobre los aspectos número uno. Es factible que la Suprema Corte invalide un precepto constitucional o no. Ya vimos las discusiones de los señores ministros al respecto, que están pendientes de resolverse, y también el aspecto sobre la inconvencionalidad o no de esta situación de la prisión preventiva oficiosa. En ese tenor, estructuramos junto con la ayuda de Ilan y de Luis Enrique este nuevo panel, sobre todo concentrándonos en aspectos de expositores especialmente constitucionalistas. Y tenemos en primer lugar a Javier Marín Reina. Javier, estuviste conectado en la sesión pasada. Te vimos, debo confesarte, como te diste cuenta de que hubo ciertos lapsos en donde la comunicación virtual no fue muy buena y ahora tendrás oportunidad de volvernos a explicar con mayor amplitud. Tenemos, desde luego, todos es de casa, Cuauhtémoc Recendis, el doctor Cuauhtémoc Recendis, Premio Nacional de Jurisprudencia, gente de la barra de toda la vida y que es muy querido y admirado por todos nosotros, pero especialmente es un constitucionalista consumado y creo que las opiniones que hoy nos vaya a vertir Cuauhtémoc van a ser muy interesantes y de mucha valía para tomar decisiones en este punto. A mi izquierda, Dolores Aguinaco, presidenta de la Fundación, también una gran especialista en la materia constitucional. Bienvenida, gracias, Dolores. Gracias. Estaremos muy atentos. Desde luego también nuestro coordinador de la Comisión de Derecho Penal, mi gran penalista, Ilan Katz, que ya nos acompañó al igual que Javier la vez pasada, pero ahora lo vamos a estructurar con otra óptica, Ilan. Y desde luego el doctor Roberto Lara Chagoyán. Mucho gusto, Roberto, no tenía el gusto, pero es un placer tenerte con nosotros y vamos a brevar mucho de tus conocimientos sobre este tema. Y en ese sentido quisiera iniciar dándole la palabra a nuestro querido doctor Javier Marín Reina, que como decía, ya en la sesión que tuvimos la vez pasada, ya nos perfilabas, Javier, algunos conceptos sobre este aspecto constitucional. Reitero, aunque no se escuchaba muy bien en algunos momentos, pero te preguntaría, Javier, desde luego con la libertad de que tú lo tengas en cuenta y haciendo la aclaración que le suplicaría que cada expositor tuviera 7 minutos iniciales de exposición para que después podamos intercambiar opiniones al respecto. Y te diría, preguntaría, Javier,
ante los acontecimientos actuales en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el aspecto de la prisión preventiva oficiosa, ¿qué opinión te merece? ¿Cuál será, en tu opinión, el desenlace técnico, jurídico, constitucional de este tema? Me gustaría que nos dieras la pauta de tu opinión al respecto. Adelante por 7 minutos, querido. No, pues al contrario, muchas gracias por la nueva invitación. Evidentemente, no, la vez pasada, como comentabas, creo que ahí el tema del Zoom no nos funcionó del todo bien. Yo los escuché muy bien y muy atentamente, pero creo que no sucedió lo mismo con lo que comentaba. Y para responder un poco a la pregunta, a ver, yo tengo la impresión, ¿no?, de que por cómo se han articulado las intervenciones en la Corte, por cómo se han posicionado los ministros, creo que no vamos a terminar con ese debate, ¿no?, que iniciamos la vez pasada, que era, pues, a final de cuentas, ¿no?, sobre si la Corte podía, como bien lo decías, dejar de aplicar, invalidar, dejar sin efecto, ¿no? Creo que cada una de estas tres expresiones puede tener su connotación específica, pero resumiendo mucho, y como lo sabemos, pues el artículo 19 constitucional dice con toda claridad, ¿no?, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, y luego viene el muy amplio catálogo de delitos y bienes jurídicos tutelados que ya todos conocemos, ¿no? Creo que la mayoría de las y los ministros por lo que va a optar es por hacer una interpretación conforme, ¿no? Es decir, ¿qué es una interpretación conforme? Cuando en una disposición tenemos algún problema de ambigüedad, de vaguedad, de falta de claridad, y se pueden derivar 2 o más interpretaciones de esa disposición, que es lo que tienen que hacer los tribunales por mandato del artículo 1 constitucional, pero no solo por mandato del artículo 1 constitucional, pues seleccionar aquellas interpretaciones que hagan constitucional a la disposición, es decir, seleccionar aquellas normas que sí sean constitucionales. Pongo un ejemplo rápido. Todos recordaremos que los primeros asuntos relacionados con matrimonio igualitario, del caso de Oaxaca, teníamos disposiciones del Código Civil del Estado de Oaxaca que decían con todas sus letras que el matrimonio era la unión de un solo hombre y una sola mujer, ¿no? Si me preguntan si hay ambigüedad en esa disposición, pues uno podría decir sí, seguramente podemos discutir qué es un hombre, podemos discutir qué es una mujer, pero yo creo que cualquier persona razonable que lea esas disposiciones difícilmente podrá decir que ese Código Civil entonces vigente permitía el matrimonio de 2 personas que se definían, autopercibían o tenían actas de nacimiento de hombre o de 2 mujeres, ¿no? Y sin embargo, en esos primeros precedentes, la Corte lo que hizo fue una interpretación conforme, ¿no?, más allá del texto de la disposición, y dijeron, pues ahí donde dice un solo hombre y una sola mujer, hay que leer 2 hombres o 2 mujeres o 2 personas más genéricamente, y así se abrió la puerta, digamos, por la vía de la interpretación conforme para el matrimonio igualitario. Al año siguiente o 2 años después, seguramente Roberto tendrá mejor el dato, la Corte cambia la aproximación y lo que dice es, a ver, no nos hagamos, esta es una norma que claramente restringe el matrimonio a personas, ¿no?, de géneros diferentes, es un trato diferenciado basado en una categoría sospechosa, y ¿qué es lo que procede? Hacer un análisis de proporcionalidad, el llamado test de escrutinio estricto, y encuentra que la medida es inconstitucional. Creo que hoy lo que la mayoría de las y los ministros parece que van a hacer, creo que es una cosa muy similar. Ahí donde la Constitución dice con toda claridad, el juez ordenará una medida cautelar en particular, que es la prisión preventiva oficiosamente, lo que quieren leer algunas ministros y algunos ministros es, el juez ordenará oficiosamente el debate sobre la imposición de la medida cautelar o de la prisión preventiva, ¿no? O ahí donde la Constitución dice, el juez ordenará oficiosamente, quieren interpretar, el juez considerará oficiosamente, ¿no? Si es una buena o mala interpretación conforme, bueno, pues eso ya será un tema de nuestros gustos. Yo sí tengo la impresión de que los límites de la interpretación conforme están dados por el texto mismo de la disposición, y que cuando interpretamos una disposición más allá de lo que razonablemente puede decir, ya no estamos interpretando, ya estamos creando
derecho, y creo que la mayoría de las y los ministros va a optar por esto. ¿Por qué? Porque creen que de esa manera pueden evitar el debate sobre si un tribunal como la Suprema Corte, y también otros tribunales, hay que decirlo, esa también es otra de las vertientes de la discusión, pueden dejar de aplicar una norma constitucional para preferir una norma más protectora, contemplada en algún tratado internacional o incluso dentro de la Constitución misma, ¿no? Creo que si uno escucha las intervenciones del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, de la ministra Piña, ellos están pensando no nada más en tensiones que pueda haber entre disposiciones constitucionales y convencionales, sino también entre disposiciones de la propia Constitución, entendida en sentido estricto, es decir, esas normas que tenemos en los 136 artículos de la Constitución. A mí esa es una solución que le entiendo, creo que es una solución muy pragmática que evita, digamos, el tema más espinosa, pero creo que difícilmente nos resuelve el problema de fondo, ¿no? Y yo sí apuntaría, ¿no? Que a mí me da la impresión de que no hay una respuesta correcta respecto del otro debate, es decir, sobre si un tribunal constitucional puede dejar o no de aplicar normas constitucionales. Creo que ese es uno de los grandes debates del constitucionalismo. Creo que hay argumentos razonables en las dos posiciones, eso sí lo reconozco, pero también creo que hay una manera razonable de interpretar el principio pro persona para encontrar en el propio artículo primero constitucional esa base efectivamente para preferir las normas que sean más protectoras. Hay, y eso lo comentaba la vez pasada, aunque seguramente no se escuchó del todo bien, déjenme por así, creo que hay diferentes maneras de aproximarse a el pro persona una vez que acepta que puede ser un vehículo para dejar de aplicar normas constitucionales. Creo que si uno ve probablemente el asunto más citado, ¿no?, que hemos visto en esta discusión pública, que es esa acción de inconstitucionalidad de 2007 de la ponencia del ministro Cosillo, donde efectivamente se dejaron de aplicar disposiciones constitucionales. Creo que ahí hay una visión de que esto se puede resolver, ¿no?, como si fuera una antinomia más o menos clásica, donde hay dos normas aplicables, vemos cuál es la más protectora, seleccionamos esa que es más protectora y ya se acabó. Esa posición a mí me da la impresión de que sí corre el riesgo de que podríamos dejar sin efecto un montón de restricciones constitucionales que yo creo que pueden ser razonables. La restricción, como un ejemplo, de la no reelección, a mí me parece que pues sí, es una limitación en principio de un derecho fundamental, que por supuesto que sí. Hay buenas razones constitucionales, históricas y pragmáticas para justificar esa restricción. Yo creo que sí. Entonces, creo, y por eso a mí me gusta mucho, me gustaba mucho el proyecto de la ministra Piña, porque lo que hacía era cerrar un poco también esa llave, ¿no? Termino diciendo esto, porque seguramente acá habrá controversia y eso está muy bien, ¿no? Porque sí creo que la solución no es evidente y no es obvia. Es decir, sí hay que hacernos cargo de que si le dejamos a los tribunales que dejen de aplicar normas constitucionales, sí estamos cambiando el balance entre órganos democráticamente electos y la judicatura. Sí le estaríamos dando un poder muy importante al poder judicial, y eso evidentemente puede tener enormes ventajas. Yo creo que prisión preventiva, arraigo, este tipo de restricciones, ¿no?, a la libertad personal y a la presunción de inocencia son ejemplos muy evidentes, pero también no nos olvidemos que eso puede tener riesgos, ¿no? Entonces, yo dejaría hasta aquí la primera intervención. Otra vez, pues agradeciendo muchísimo la invitación por estar aquí con ustedes. Gracias, Javier. Abordaste atinadamente todos los aspectos que dan el inicio de la pauta de esta interesante discusión. Antes de darle la palabra a mi amigo Cuauhtémoc Reséndiz, quisiera destacar la presencia en este auditorio, pues, primero que nada, de nuestro expresidente Héctor Herrera. Héctor, como siempre, gracias por acompañarnos. Es un auditorio pues, de penalistas, como están los subcoordinadores de la Comisión de Derecho Penal, Carlos Islas y Anita Romo. Gracias por acompañarnos. Rafa Martínez Treviño, grandes penalistas, pero también destaco la presencia también de Tirso de la Torre, consejero, miembro del Consejo Directivo a nivel nacional de nuestra barra. Gracias, Tirso, por venir desde Puebla a acompañarnos. Juan Carlos
del presidente del capítulo de Tlaxcala. Un honor tenerlo con ustedes. Pero ahora quiero ceder la palabra a Cuauhtémoc porque como un connotado constitucionalista, insisto, de casa, de la barra, ¿qué opinión te merece? Ya puso Javier el dedo en la llaga de todas estas interpretaciones, pero nos gustaría tener tu opinión respecto de toda esta problemática que se ha presentado en relación a estos nuevos aspectos de la prisión preventiva oficiosa en el vértice constitucional. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en esta mesa acompañado de tan distinguidos compañeros. Yo quisiera hacer los siguientes planteamientos, porque a mí me parece que si bien es cierto que la discusión que todos vimos en los primeros días de septiembre en la Corte está muy dirigida al señalamiento de que efectivamente hay una contradicción del artículo 19 con derechos fundamentales, la presunción de inocencia, la libertad, etcétera, y que se encamina en apariencia a resolver la problemática por la vía, como lo acaba de decir Javier, por la vía de la interpretación conforme de la Constitución, que resulta ser una técnica adecuada en términos de los que ha venido resolviendo la Corte Interamericana, particularmente, que es de donde viene la problemática que se plantea. Pero desde mi punto de vista, la resolución que tiene en sus manos la Corte es quizá el asunto más importante que se ha presentado, no solamente en la integración de la Corte a partir de 1994, sino incluso en su historia reciente, me refiero a la historia constitucional reciente de 1917 para acá. ¿Por qué la más importante? Porque efectivamente, para que la Corte tome la decisión que corresponda, no puedo anticipar el sentido, aunque parece que está orientada a la declaración de que el artículo 19, al resultar inconvencional, pues debe preferirse el ejercicio pleno de los derechos de libertad y entonces se transforme esa prisión preventiva oficiosa en una prisión preventiva que el juez se encargue de resolver pronunciándose con los elementos que se le proporcionen, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Para que la Corte llegue a esa decisión, en primer lugar, tiene que resolver otra serie de cuestiones que están ya planteadas. ¿Cómo qué? En primer lugar, por ejemplo, tener que superar su propia jurisprudencia. La jurisprudencia que estableció la tesis que derivó el examen del expediente de varios con motivo de una decisión también de la Corte Interamericana, que estableció con toda claridad que ahí donde hay restricciones constitucionales a los derechos debe prevalecer el texto constitucional, ¿sí? Entonces ahí tenemos un primer problema a remover. Pero además de ese problema a remover, hay cuestiones procesales que la Corte apenas insinuó. Por ejemplo, si nos atenemos al texto expreso de nuestra Constitución en el artículo 105, la Corte está resolviendo por una parte un juicio de amparo y por otra parte una acción de inconstitucionalidad. Ambos medios de control constitucional tienen alcances diferentes y tienen presupuestos diferentes. Si solo resolviera el tema del juicio de amparo, se le presentaría un problema con los efectos de esa sentencia, porque sigue privando todavía el principio de relatividad de las sentencias. Entonces, la fórmula Otero sigue teniendo su peso y no se alcanzaría a remover con una sentencia de esta naturaleza. Si por el otro lado se pronuncia sobre la acción de inconstitucionalidad, podría declarar una invalidez, pero entonces se le presenta el problema de ¿puede la Corte, como ya se planteó, puede la Corte pronunciarse sobre la invalidez de un precepto constitucional? Desde mi punto de vista, no,
desde mi punto de vista, no puede pronunciarse sobre la invalidez de una norma constitucional, y entonces esto arrastra consigo otra serie de problemas que también la Corte tiene que resolver. El problema, por ejemplo, que quedó planteada desde aquella tesis de jurisprudencia y con motivo de otros asuntos que ha resuelto la Corte, el problema de la jerarquía o la supremacía constitucional, ¿sí? Porque entonces, ¿a partir de qué construimos el orden jurídico? Si la Corte tiene esa facultad de pronunciarse dejando de aplicar un precepto de la Constitución, entonces se puede romper toda la estructura constitucional, porque entonces sobre qué cosas se va a cimentar la seguridad jurídica, ¿sí? Entonces ahí hay un problema a remover. El texto expreso del artículo 105 le da a la Corte la facultad en las acciones de inconstitucionalidad de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de normas generales que contradigan la Constitución, no de normas constitucionales que puedan estar en contradicción con otras normas, ¿no? Ni siquiera con normas de la propia Constitución. Esto, digamos, exagerando un poco, pero la puerta está muy abierta, podría conducir a una verdadera crisis constitucional. Decía don Sergio García Ramírez cuando estudió la reforma sobre derechos humanos que si bien ha habido en nuestro país una recepción de las normas constitucionales en materia de derechos humanos, no ha habido una recepción de carácter cultural. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchísimas personas, y ya no solamente me refiero en el ámbito gubernamental, en la esfera política, etcétera, sino incluso entre muchos abogados y demás, en donde no se ha aceptado a plenitud la existencia de esas normas que protegen derechos humanos y su aplicabilidad frente a otros ordenamientos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las normas del sistema jurídico mexicano, las normas generales, no las constitucionales, se ven desplazadas de continuo con decisiones en donde se les da primacía a los derechos provenientes de fuente internacional. Entonces, ¿por qué se puede presentar esta crisis constitucional? Y lo hemos visto, hay indicios. Tan pronto se celebró la discusión de la Corte, se presentó una iniciativa en el Congreso para emitir una ley que prohibía a la Suprema Corte la interpretación de normas constitucionales con efectos de privación de... Entonces, pero además eso no es nuevo. Desde que se emitió en 2011 la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de inmediato hubo una iniciativa en ese sentido. De manera que ahí, por ejemplo, se advierte que no ha permeado la conciencia de que a través de una norma como el artículo 1, en donde se puede llevar a cabo una interpretación progresiva y en donde debe privar el principio pro persona, etcétera, ¿sí? Puede haber un desplazamiento de una norma constitucional. Y yo diría que inclusive no podemos perder de vista que esa norma constitucional, ese artículo 19, nació con la reforma penal, ¿sí? En 2008. Cuando se emitió la reforma constitucional en materia de derechos en 2011, al mes siguiente se reformó el artículo 19 para incrementar el número de delitos de respecto a los cuales era procedente la prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué ha pasado de 2008 a la fecha? Que no ha habido resoluciones en el sentido de declarar inconstitucional este precepto. Entonces, ahí está, de ese tamaño es la dimensión del problema que tiene la Corte. Y eso me hizo recordar, y lo anoté aquí, de cómo nuestra historia constitucional pues da vueltas y puede dar vuelta en este caso. La Constitución de 1824 tenía en su artículo 165 esta disposición: solo el Congreso General podrá resolver las dudas que ocurran sobre inteligencia de los artículos de esta Constitución y de su acta constitutiva. Es función del Congreso, función legislativa. En el caso, diríamos, función del órgano reformador de la Constitución, la interpretación de los preceptos constitucionales para la determinación de su alcance, y la Corte no podría invalidarlos.
En ese mismo año, 1824, la Constitución de Jalisco era todavía más categórica. Los tribunales son unos ejecutores de las leyes y nunca podrán interpretarlas ni suspender su ejecución. Entonces, cualquiera de los legisladores que están actuando en la actualidad podrían retomar ideas semejantes y decir no, porque entonces convertiríamos a la Corte en el supremo, perdón que voy a usar un término, una connotación política muy alta, el supremo poder conservador, por encima de los otros poderes del poder público, cuando la función de la Corte es la estabilización de los poderes, y por eso se puede pronunciar respecto de las leyes ordinarias, pero siendo un órgano constituido, ¿sí?, tiene que estar preservando las disposiciones constitucionales. Y me parece que esto es lo que puede dar lugar a una crisis constitucional, porque en 1994 el poder reformador de la Constitución acabó con la Suprema Corte y creó una nueva integración de la Corte con nuevas funciones. Le dio lugar a la creación de las controversias y las acciones de inconstitucionalidad. Por lo tanto, esa facultad es indiscutible, está ahí. Lo otro, ciertamente, a través de mecanismos de interpretación, etcétera, podría llevar a una solución diferente a la que estoy diciendo, en que la Corte no tendría esa facultad. Y desde mi punto de vista, si se hubiese concentrado, porque ahí hay también otro problema procesal, en el examen del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y hubiese declarado su invalidez a la luz de las normas internacionales, no pasaría absolutamente nada. ¿Y por qué digo que ahí hay otro problema procesal? ¿Por qué? Porque ninguna de las dos acciones ejercidas en ese caso puso en cuestionamiento el artículo 19. Es decir, la minoría parlamentaria que promovió la acción de inconstitucionalidad no impugnó el artículo 19. Lo citó, por supuesto, como referencia que lo es. Ni tampoco en el juicio de amparo se impugnó la inconstitucionalidad del artículo 19. Se dirigieron al artículo 167 y el 19 solo por consecuencia, porque en la acción de inconstitucionalidad se estaba tratando un tema totalmente distinto que solo traía por consecuencia a la prisión preventiva, porque era el tema de las leyes fiscales, de si eran atentatorias de la seguridad nacional, etcétera, etcétera, o serie de cuestiones. Por lo tanto, me parece que la Corte tendría que despejar esos problemas procesales, tendría que despejar ese problema de su propia jurisprudencia, tendría que despejar el problema de la supremacía constitucional, tendría que despejar todos esos elementos para hacer un pronunciamiento sobre el artículo 19. Y la otra cosa, y con esto termino, me parece que lo que va a ocurrir es que antes de que la Corte resuelva, ¿sí?, la Corte Interamericana podrá pronunciarse sobre el caso que está conociendo y la Corte Interamericana sí hacer la recomendación de que se reforme el texto constitucional porque resulta contrario a los principios. Exacto. Gracias. Muchas gracias, querido Cuauhtémoc. Realmente muy interesante, muy fundado, como nos tienes acostumbrados. Pero se va a poner bueno esto porque yo creo que intuyo que va a haber opiniones en contrario al respecto, que es materia precisamente de la discusión en la Suprema Corte. Y quisiera ahora darle la palabra a Dolores Aguinaco. Lola, te pediría, iría con una pregunta muy concreta, pero a la yugular, como se dice. ¿Cuál es, en tu concepto, el reto actual que va a afrontar la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto? Sí, gracias. ¿Qué reto tendría la Corte? Bueno, creo que ya nos dijo y nos los adelantó mi querido Cuauhtémoc, y muy buenas tardes para todos. Y gracias por invitarme a esta mesa de gente tan respetable como mis compañeros. Antes que nada, creo que lo que dijo Cuauhtémoc, creo que es de la mayor relevancia la decisión que tome la Corte, pero creo lo mismo. Creo que antes va
la Corte Interamericana a decidir, y entonces le abre el camino también a México porque lo va a sancionar en ese aspecto en donde que tenga que reformar el artículo o desaparecer el artículo 19 exactamente al Congreso. Entonces, creo que le facilita, pero dentro de todo, para mí, me voy a referir un poco al proyecto del ministro Gutiérrez, porque yo creo que no es cuestión que simplemente el artículo 19 constitucional esté chocando con los derechos humanos, tanto de fuente constitucional como de fuente convencional. Para mí, creo que está chocando con los principios que tiene la misma Constitución y que son los valores que permean en nuestro Estado. ¿Cuáles son esos valores? Simplemente la libertad, simplemente la presunción de inocencia, el debido proceso. ¿Qué hacemos con esos principios? No creo que simplemente choque con una violación de derechos humanos. ¿Qué hacemos con los principios que realmente han regido nuestra Constitución? Y a mí creo que es lo que en esa parte con el ministro Gutiérrez yo voy de acuerdo, porque no es confrontar con los derechos humanos de fuente convencional nada más, sino también con nuestros principios. Por otro lado, me llama mucho la atención que lo que tú estabas diciendo, Cuauhtémoc, sobre la tesis, que tendrían que desaparecer la tesis, creo que es la 237, es 2011, porque ya el ministro Saldívar dijo que definitivamente no era contraria a lo que uno lee en esa tesis, que definitivamente el ministro en retiro, José Ramón Cosío, cuando está de perito en la Corte Interamericana, señala que sí se tendría que ir en contra de esa tesis y que desaparecer esa tesis. Pero el ministro Saldívar hoy nos los pone muy claro diciendo, no, no es, porque es un bloque de constitucionalidad. Simplemente aquí no se pelea nada con nada, sino simplemente la Constitución es exactamente del mismo nivel que los tratados internacionales que tengan derechos humanos. Entonces, ¿cuál va a favorecer? No sé cuál sea el punto para este tema, en donde son opiniones. Claro que el presidente de la Suprema Corte hoy está en la Suprema Corte, que es diferente. Hay otro tema que me llama la atención, en donde el ministro en retiro, José Ramón Cosío, en esa exposición que hizo en el Tribunal de Derechos Humanos en la Corte Interamericana, señala cuáles son los efectos, cuáles serían los efectos o cómo podría solucionar este problema. Y yo creo que en este sentido, que estoy de acuerdo también con él, es poner enfrente los derechos de fuente constitucional, los derechos humanos de fuente convencional, y simple decir exactamente aplicar el principio pro persona, lo que más beneficie a la persona, que es lo que más beneficia. Entonces, creo que creo que podríamos tomar en cuenta este tipo de solución que nos trae a colación nuestro querido José Ramón, y ver que es un bloque de constitucionalidad que no podemos dividirlo y que están inmersos en nuestros principios y en nuestros valores. No podemos olvidar que el artículo 19, definitivamente todos los ministros, cada quien en su carácter, exactamente señalan que son violatorios de derechos humanos. Así nada más lo dejamos en la mesa, lo dejamos vivir. No encuentro realmente alguna razón para dejarla, aún a menos que lo que me dice Cuauhtémoc, que tiene toda la razón, los antecedentes, el Congreso, pero puede ser que una solución podría ser que la Corte Interamericana sancionara a México por este problema. Gracias, Dolores. Muy atinada tu intervención, como siempre. Y ahora quisiera darle el uso de la voz a Ilan Katz, reitero, coordinador de la Comisión de Derecho Penal. Ilan, tú ya estuviste en la sesión pasada, aunque abordamos otros aspectos o desde otra óptica esta cuestión debativa de la prisión preventiva oficiosa, pero ahora ya circunscribiéndonos al aspecto de las discusiones que se han venido dando en la Suprema Corte, y desde esta nueva óptica, Ilan, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Ya oímos las opiniones de Javier, de Cuauhtémoc, de Dolores, ahora la de un penalista. Bueno, mira, coincido plenamente con lo que dijo Dolores y con Cuauhtémoc en base a que esta es la decisión más importante de la Corte. Difiero con el razonamiento de Cuauhtémoc, aunque nunca pensé decirlo de Cuauhtémoc, lo digo de cierta forma. Y por eso digo que se iba a poner bueno. Sí. Primero hay debate, sí, si no se difiere. Sería muy aburrido. La Constitución es un depósito de valores, pero no todos los valores son iguales. Hay una jerarquía de valores. Tiene que haber una jerarquía de valores. Y la cima de la jerarquía de valores, en este caso, es la dignidad humana, punto. Y ya lo dijo su razonamiento el ministro Saldívar. Esto no es algo que nos da la Constitución, es algo que reconoce la Constitución. La Constitución reconoce derechos humanos, no nos regala derechos humanos, no nos concede derechos humanos, reconoce derechos humanos y están en la cima de cualquier ordenamiento jurídico. Inclusive a la luz de lo que platicábamos la vez pasada, que es estas terribles enmiendas constitucionales e inconstitucionales o reformas inconstitucionales como el 19 constitucional inconstitucionales, esta idea de irlos sopesando a la luz de cuál prevalece entre dos, yo creo que es un ejercicio estéril y creo que, como bien dice Dolores, esto se tiene que analizar en base al primero constitucional, porque el primero constitucional es el artículo que vela por la dignidad humana, repito, no concediéndola, pero sí reconociéndola. Entonces, no hay que desplazar el 19 constitucional, hay que ignorarlo. Se ignora el 19 constitucional. No tenemos que reformar el 19 constitucional, porque si mañana llega el constituyente o el Poder Legislativo y agarra y dice, vamos a cortar, como bien dice el Bronco, vamos a cortarle la mano a la gente que está, sé que es tu cliente, ¿no? Para que hables con él. Pero si dice el Bronco, vamos a cortarle la mano a la gente en la plaza pública, pues lo puede decir la Constitución, pero no por eso lo vamos a apelar. ¿Por qué? Porque tenemos un primero constitucional que vela por todos esos intereses. ¿Y cuál es el reto? Pues obviamente el reto es la dignidad humana, pero no es el último, no es el único reto. Y coincido con Cuauhtémoc en decir, esta sí es una decisión más importante que las demás, pero por otra razón, que es que ¿dónde deja México parado en el mundo? Porque si ahora resulta que vamos a ignorar, burlar o darle la vuelta al sistema interamericano, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de salirnos del resto del mundo? Entonces, ¿vamos a hacer un estado como Corea del Norte? ¿Vamos a hacer un estado como la Rusia actual? ¿Vamos a hacer un estado que le da la espalda a la comunidad de hermanos y hermanas internacionales, de este foro internacional? No, es imposible. No puede la Corte decir que simplemente estamos separados a la luz de la terrible resolución 293 de 2011, que las restricciones prevalecen. Y más, cuando tomas en cuenta que hay una resolución 2011 y una resolución de la Corte 2007 hablando de trabajo forzado y traslado de reos, que ya dijo esto exactamente. O sea, tenemos que regresar a los criterios anteriores del 293-2011, que tenían un poquitito, tantita más madre, y lo que hacían era hablar en conjunto acerca de que si tenemos en juego la dignidad humana, entonces es muy sencillo simplemente no hacerle caso a los demás, porque cualquier restricción, la que sea, que se diga donde se quiera decir, en la forma que se quiera decir, tiene un valor constitucional inferior a la dignidad humana. Permítanme revisar mis apuntes, porque ya me emocioné. Por ende, el 19 constitucional, y regresamos a los absurdos de las reformas y enmiendas constitucionales y constitucionales. En el 19 constitucional queda como un delito de prisión preventiva oficiosa a la corrupción de menores. Entonces, una persona que le da una cerveza a una persona de 15 años va a tener prisión preventiva oficiosa. Entonces, una vez más, estamos en un absurdo. Y como bien dice Fernando Toller, si lo único que tenemos que hacer es analizar esto dentro de un test de razonabilidad, de las razones por las cuales
están los textos ahí. Entonces, carece de un test de razonabilidad del 19 constitucional. Es muy sencillo. Entonces, no tenemos, repito, perdón por ser repetitivo, pero no tenemos que regresar a este equilibrio de análisis de ver cuál es la mejor de las normas. Simplemente ignorar. Pues no tenemos ni siquiera que reformar, porque inclusive ya nos metimos en un problema con la reforma del 19 constitucional y nos van a condenar a reformar el 19 constitucional. ¿No sería esto un caso ante la Corte si no hubiéramos aplicado el 19 constitucional? Si hubiéramos dejado de aplicar, si no aplicáramos la prisión preventiva de forma oficiosa, pues no habría discusión, porque estaríamos ignorando una norma inconstitucional, aunque esté en la Constitución. Ya con eso comparte. Gracias, Ilan. Muy interesante. Doctor Roberto Lara Chagoyán, estimado Roberto, te tocó al final, desde luego tendremos una última ronda donde cada uno va a tener oportunidad de refutar o ratificar los puntos de vista de cada uno, pero me gustaría preguntarte dos cosas, Roberto. Primero, en tu opinión y de conformidad a lo que se ha venido comentando, la Suprema Corte, en tu fundado criterio, ¿tiene o no las facultades de invalidar un precepto constitucional como el artículo 19, como se ha venido comentando, o solo es una posibilidad del Poder Legislativo? Y segunda cuestión, la cuestión que hemos comentado aquí, que se ha comentado sobre la resolución eventual y que se ve muy inminente de la Corte Interamericana sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y los alcances de una resolución de esta naturaleza, que ya desde la sesión pasada se decía que, bueno, la Corte Interamericana podrá decidir algunas cuestiones sobre el particular, pero finalmente va a tener que conllevar un proceso legislativo que puede acarrear pues, en el tiempo una cuestión que no va a ser tan rápida. ¿Cuáles tus opiniones al respecto, Roberto? Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, yo tengo muchas cosas acá anotadas, discrepando de algunas de las opiniones que acabo de escuchar, empezando por mi amigo Javier Martín. Pero voy a empezar con la pregunta que me haces, la primera pregunta. A ver, esta pregunta no se puede responder con un sí o no, desde mi punto de vista. Porque cualquiera de las dos opciones, así si la ponemos tan facilona, sí o no, te mete en problemas de interpretación, en berenjenales terribles. Por un lado, si decimos que sí puede, pues estamos en un terreno político. De que puede, ¿me explico? Y ha hecho muchas barbaridades la Corte. La otra cosa es si debe. Si tiene una facultad legal, una norma que confiere el poder de hacer eso. Y ahí claramente no puede. Pero si no puede, entonces quiere decir que se trata de una corte, como lo han dicho muchos en la academia acá, pues que le importa muy poco la dignidad, que le importan muy poco ciertos derechos y que no le importa sobre todo la idea de coherencia. Yo más que quedarme con un valor, querido Ilan, me preocupa más que el tema de coherencia normativa. Es decir, una corte del siglo XXI, constitucional, no puede quedarse callada ante una constitución que tiene chipotes por todos lados. Y no puede decir, es que es la constitución. Oye, pero está muy chipotuda. ¿Qué le hacemos? Nada, porque es la constitución. Por eso está mal decir que sí puede o que no puede. ¿Me explico? Entonces, la pregunta no es compleja. Yo por eso había pensado un primer análisis epistemológico, un presupuesto epistemológico del asunto. Creo que estamos discutiendo, lo voy a decir con el mayor de los respetos a todos y a todas como mexicanos que somos, pero lo voy a decir así fuerte y claro, de una vez. Primero, ¿tenemos una verdadera constitución? Porque toda la doctrina que se discute a partir del 7 de septiembre, he leído todo lo que se ha escrito, casi todo pues, mis colegas de un lado y de otro, a partir de la interpretación conforme, a partir de dejar la 293, a partir de lo que puede pasar en la Corte, a partir de un bloque de funcionalidad, lo que ustedes quieran. Pero me parece que todas nuestras discusiones pasan por alto que nuestro texto constitucional, al menos en términos de tipologías constitucionales, no es un texto normal, es anómalo. No parece una constitución, no la parece, parece un código enorme. El artículo 41 es más grande que toda la Constitución norteamericana. Y así podemos poner muchos ejemplos. ¿Qué es una constitución? Digo, no lo inventamos nosotros, ni tenemos que
pensar demasiado. Hay una teoría de la Constitución que nos dice pues, que una Constitución debe tener 3 características. Ser rígida, es decir, difícilmente reformable, más que la ley, abstracta, es decir, con conceptos muy abstractos para que los jueces puedan interpretar, y breve, concreta, breve. La nuestra no tiene ninguna de las 3. Entonces, desde el punto de vista, no voy a decir una barbaridad ontológica. Claro que es una constitución, por supuesto, no voy a negar lo que vemos. Existe la constitución política de los Estados Unidos mexicanos como un hecho, pero funcionalmente es una constitución. Como decía Bobbio, los temas jurídicos se pueden analizar desde la estructura o desde la función. Desde la estructura, es decir, de que es una norma creada por el constituyente que se ha reformado a partir del 135, con las habilitaciones que la misma establece, claro que es una constitución. Pero desde el punto de vista funcional, no parece que funcione, que dé el servicio que dan las constituciones. Por lo tanto, creo que muchas de nuestras discusiones estarían muy bien puestas, y yo podría ceder a Chisca Pou, por ejemplo, a Francisca Pou, que hizo un buen artículo en Nexos, en un poco en contrapunto de lo que yo había escrito también en la misma revista. En ese sentido estaría de acuerdo con Chisca Pou de que se trata de un tema de coherencia y que lo que estaban haciendo los ministros en los proyectos o que pretendían hacer no era inaplicar, ni era ni extirpar, ni mucho menos, sino dar una interpretación coherente de la Constitución a partir del primero y decir que esa parte, en todo caso, es una anomalía constitucional que no debió estar ahí nunca. Y que entonces la supremacía, que digamos que es atípica esa norma es asistémica, dice Chisca, asistémica. O sea que esa norma no pertenece al sistema constitucional coherente, el resto de la Constitución. De acuerdo con Chisca, pero ¿cuántas normas hay así? ¿Cuántas normas asistémicas hay en la Constitución? Muchísimas. Mi miedo, y lo sigo sosteniendo, es que si empezamos a cortar un poquito la tela, no vamos a acabar nunca. Porque hoy es esta norma, mañana es otra. Y por desgracia tenemos un montón. No es la Constitución española, no es la Constitución argentina, no es la Constitución alemana. No lo es, la Carta de Bonn. Es una Constitución que parece todo menos Constitución. Por eso a mí me preocupa. Creo que tendríamos razón si partiéramos de un concepto más claro, más occidental, más moderno de Constitución. La nuestra está demasiado alterada y ultra reformada, hiper reformada, ¿no? Eso por un lado. Tu segunda pregunta, porque bueno, yo después iba a contar una historia personal, pero lo voy a hacer si me permiten después. Sí, claro. Segunda pregunta, ¿qué va a hacer la Corte o qué pasa con la condena inminente de Costa Rica? Bueno, si nos creemos que tenemos un sistema jurídico vigente con instituciones abiertas para uno y otro problema, yo siempre sostuve que esa es la vía jurídicamente correcta, que nos condene Costa Rica porque forma parte de nuestro sistema jurídico y que en buena hora el constituyente quite la norma que está mal, porque la Corte no tiene esas competencias. La Corte puede hacer interpretación, pero no puede hacer inaplicación. A mí me llamó mucho la atención que en los dos proyectos estaba la palabra concreta. Y por supuesto nos suena el eco de la 293, nos suena el eco de Radilla, de la famosa, eso no estaba en mis tiempos, cuando estoy de derecho, no sé en el de ustedes, pero la inaplicación existía, es una palabra que se inventó en el Barrio 912. O bueno, no se inventó, se trajo al lenguaje jurídico mexicano a partir de la 212. Antes se hablaba de, el amparo se inaplica, el efecto del amparo se inaplicar en realidad, pero nunca se dice el amparo se inaplica, se dice la justicia de la Unión ampara y protege al quejoso contra el acto, contra tal norma. Y significa que no se le va a aplicar esta norma a él, pero no significa que se expulsa, ni significa que se invalida, ni siquiera significa un juicio de invalidez contra la norma, solo las acciones y las controversias, pero el amparo no. Por lo tanto, cuando la Corte se estira tanto la mano para decir, voy a inaplicar, como dice usted, dices tú muy bien, voy a ignorar, a desconocer, voy a hacer que no existe, ¿me explico? Ni siquiera lo dijo así, se hubiera callado mejor, ¿no? Pero la Corte dijo en positivo, expresamente, bueno, en los proyectos, voy a inaplicar, no le voy a obedecer. Y si nos creemos un poquito el concepto de validez, el que quieran, el de Kelsen, el de Hart, el que quieran, una norma válida es la que es obligatoria, si no, no sería válida. ¿Por qué son válidas las normas? Porque se obedecen o se deben obedecer. Y no obedecer una norma implica decir no es válida. Digamos, no hay que ser muy listo para hacer un silogismo, una derivación lógica de decir, si la Corte dice que no la va a aplicar, es porque no la considera obligatoria. Y lo dice la Corte, el máximo intérprete de la Constitución. Todos los jueces inferiores, por supuesto, y los ciudadanos van a decir, pero si la Corte no la aplica, ¿yo por qué sí? Menos yo la voy a ir a aplicar. ¿Qué va? No la voy a obedecer, porque me están dando un mensaje de invalidez, aunque no lo diga expresamente. Por eso me parece que lo que va a pasar es lo que dice Javier.
va a haber una interpretación conforme para dar un mensaje, como lo ha hecho en otras ocasiones al legislador, al constituyente, y la cambie sin necesidad de tocarlo y de inaplicarla, sin pronunciarse en positivo. Se pueden hacer muchas cosas con las palabras. Al final de cuentas, el lenguaje es un acto performativo, ¿no? Y los jueces hacen eso todo el tiempo. La Corte puede ser alquimia, como ha hecho otras veces, alquimia lingüística. Y decir, mira, no voy a decir nada del 19 porque es parte del texto, me guste o no, pero voy a hacer una interpretación de tal forma que proteja los derechos del quejoso en el amparo y que dé un efecto general a la norma del artículo, bueno, del Código Penal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Ahora, lo que sí no puedo aceptar es que el asunto de trabajo forzado sea igual a este, pero para nada. Yo estuve con José Ramón en esa ponencia, en ese asunto, y es muy distinto decir, oye, ¿qué parámetro de medición escojo? Es como si tuviéramos dos reglas, una azul y una roja. Tengo la roja y tengo la azul, para medir el problema. El problema no es una regla, el problema es un pedazo de papel. Vamos a ver cuánto mide este anuncio, ¿de acuerdo? Ese es mi problema. Tengo dos reglas, una roja y una verde. ¿Cuál mide mejor? ¿Cuál está más ajustada? No, pues la verde. Perfecto, elige la verde. Eso hizo la Corte en trabajo forzado. No inaplicó la Constitución, solo eligió un parámetro de validación mejor. Pero eso no es desconocer nada. Eso es, mi regla roja es, se va a ver mejor si la completo con la regla verde, con la regla azul de la Corte Interamericana o del derecho internacional. Pero nunca quitamos la regla de ahí. No es que José Ramón Cosío haya propuesto y la Corte, pues, hubiera desconocido el artículo 5º constitucional. Para nada. Lo que está pasando acá es otra cosa. No estamos hablando de reglas distintas. Estamos hablando de que un artículo de la Constitución, el 19, dice exactamente, palabra por palabra, coma por coma, lo que dice la norma que se va a invalidar. Eso no pasó en trabajo forzado, en trabajo en favor de la comunidad, el tema de los mayas, ¿no? De José Ramón, no pasó. Es decir, ahí el artículo 5º nunca se molestó, ni se lastimó, ni dijo nada. Ni nadie se preocupó porque el artículo de medición no se estuviera aplicando porque se iba a aplicar uno mejor, uno más protector. Acá se trata de la norma que va a ser invalidada, que va a ser inaplicada, a partir de un baremo mixto entre la Constitución y los tratados internacionales. Y eso es mi anomalía. Y para terminar, parte de la historia que les contaré, si me permiten, es que a mí me han dicho esquizofrénico. Muchos me llamaron cuando escribí este artículo, Roberto, pero si tú pensabas al revés. El primer asunto en la historia de control funcional, de reforma funcional, es mío. Y ganamos el primer asunto, y yo señalaba que el amparo procedía contra un acto de reforma, y lo sostengo. Pero esto no es un acto de reforma. Esto es una constitución ya materialmente hecha. Si no se respeta un principio institucional del derecho que es el tiempo procesal. Hay un tiempo para impugnar incluso una reforma. ¿Me explico? Ya sé que van a decir, pero eso tampoco está expreso. Pero si vamos a inventarlo, yo prefiero inventarme la norma de que procede el amparo, claro, en contra de un acto de reforma, porque hay un plazo para impugnar cualquier violación a tus derechos humanos. Ahí sí voy contigo, totalmente. A ver, que eso fue lo que pasó en el amparo que ganamos. Aquí lo tengo el número y la fecha por si lo quieren anotar. Ese amparo fue el AR 186-2008, el 29 de septiembre de 2008 se resolvió, por mayoría de 6 votos a 5 votos. Y la Corte en el Pleno dijo que era procedente, bueno, que no era notoriamente improcedente un amparo que se interpone en contra de un acto de reforma constitucional. Porque como es un acto constitutivo, no vaya a ser que eso que que quieren llamar Constitución, en unos días, cuando se apruebe, cuando el Ejecutivo lo promulgue, etcétera, sea parte de la Constitución. No queremos eso, ¿no? Bueno, lo promulga el presidente. ¿No será que hay un plazo todavía, como hay para cualquier ley o acto violatorio de derechos humanos, para que el ciudadano pueda impugnarlo? Eso fue lo que dijo la Corte. Sí, pero impugne. Lo que pasa es que luego se nos hizo realidad el cuento. En otro amparo, el siguiente que llegó, que fue el 2021-2009, un año después, sí procedió y nos tocó resolverlo nosotros. Y ahí perdimos horrible. Y perdimos por goleada porque dijimos que se inaplicaba una reforma constitucional, pero reforma, que no era parte de la reforma 2007. Y bueno, se nos atropellaron, nos mataron, nos mandaron matar, amenazar los funcionalistas. Muchos funcionalistas que yo conozco que hoy están diciendo que yo soy un positivista, conservador, no sé cuánto. Pero entonces yo digo, entonces es por tema, por época, como porque en 2008, 2009, todo el mundo se arreglaba las vestiduras por Kelsen. Y ahora el pobre Kelsen está como condenado al infierno, ¿no? Eso me preocupa a mí. Entonces, en resumidas cuentas,
Lo normal que ocurra es que nos condene Costa Rica. Ya será si México no responde, si Morena no quiere reformarlo y nos salimos del pacto como lo ha hecho Perú alguna vez, como lo ha hecho Ecuador o como lo ha hecho Venezuela y compararnos ya de una vez con ellos, ¿no? Eso, a ver cómo quedamos en el plano internacional. Eso puede pasar, no es deseable, pero es lo jurídicamente previsible. La Corte podría optar por una interpretación conforme o la Corte podría, como lo ha hecho otras veces, o bien la Corte podría resolver una antinomia, como dice Javier. Solo que hay un tema, Javier, ahí. Si la antinomia fuera total, es decir, si una norma de la Constitución dijera permitida la prisión preventiva oficiosa y otra que dijera prohibida la prisión preventiva oficiosa, así, ese es total. Prohíben y permiten exactamente lo mismo, es el mismo campo de aplicación. Eso se llama antinomia total. Eso no tiene ningún problema en materia de la norma, en teoría del derecho para inaplicarla. ¿Por qué? Porque por lógica, una constitución no puede decir dos cosas contradictorias al mismo tiempo, pero esta no es una antinomia total, es una antinomia total parcial. ¿Por qué? Porque el artículo 19 define la prisión preventiva oficiosa, dice en qué casos procede, da la lista de delitos y no dice que es oficiosa. Tampoco dice que no tengas motivación ni que no tengas pruebas, solo dice que es oficiosa. Lo que se ordena oficiosamente. Bueno, que se ordene oficiosamente. Entonces, como no tiene contenido, no encuentro ninguna norma que diga exactamente en términos deónticos lo contrario, prohibido eso. ¿Me explico? Por eso no es total, es total parcial. Eso sí, el artículo 1, el artículo 14, el artículo 13, todos los demás artículos de seguridad jurídica, libertades, igualdad, etcétera, en general tienen un aspecto que contradice esa norma. Desde luego que sí, pero es parcial. Y como es parcial, la Corte tendría que hilar mucho más fino como para poder detectar o decretar una antinomia y expulsar así, inaplicar, digamos, por una cuestión de eliminación lógica, el precepto del 19. No es así, por desgracia no es así. Por lo tanto, me parece que la Corte tendría que abstenerse de hacer un pronunciamiento fuerte en contra de la norma. No sé cómo, si con silencio, si con dignidad, no lo sé, pero tendría que abstenerse de dar ese paso desde mi punto de vista. Y eso no me hace a mí, o más que el Seniano, menos que el Seniano, es una tontería. En realidad son los autores, ¿qué culpa tienen, no? Pobre. No, es en realidad cómo operamos eficientemente y coherentemente con una constitución como la que tenemos, porque es una verdadera anomalía. Tengo mis dudas y lo sigo sosteniendo. Luis está en contra de mí también, ya me dijo, porque me da mucho miedo la Corte, el poder que le vamos a dar a la Corte, o que se daría a sí mismo. Ahorita está muy bonito este tema, porque va a expulsar un cáncer que tiene la Constitución. Y cuando mañana expulse uno que no es cáncer, y cuando venga una Corte más progresista, o más de derechas, o más reaccionaria, y de una vez corte los derechos de igualdad de la mujer. Una Corte populista, gente puesta por el presidente en turno, y diga que las mujeres van a su casa como antes. ¿Me explico? Y que no lo haga el constituyente, que lo haga la Corte. Esa Corte que debiera, me encanta tu optimismo, que debiera de vigilar la dignidad humana y cuidarla. Pero no va a ser así, porque los que van ahí son seres humanos con defectos, con virtudes, etcétera, y con una agenda política que Dios guarde la hora, como decimos en Guanajuato, ¿no? Que cuando no les guste un tema político de la agenda de su presidente, la Corte lo va a poder quitar o poner o meter, y a mí eso me parece muy peligroso. Esto. Gracias Roberto. Javier, ya oíste las opiniones, escuchaste de Cuauhtémoc, de Dolores, de Ilán y ahora de Roberto. Y veo con gusto que hay coincidencias y también hay divergencias. 3 minutos brevemente, muy breve, para que demos un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Javier, ¿qué va a pasar con la prisión preventiva oficiosa? Ya nos adelantaste que en tu opinión se va a hacer una interpretación conforme, pero a partir de la discusión y el debate que se ha acontecido en esta interesante sesión, danos tus conclusiones al respecto. No, a ver, buenísimo. Lástima que solo tenemos 3 minutos, ¿no? Porque vaya que hay temas de discusión. No, a ver, ¿qué va a pasar? Yo sigo pensando que va a ganar la posición de la interpretación conforme. Lo decía Roberto, hombre, la Corte puede hacer mucha alquimia con las palabras, sí, nada más que hay límites a lo que interpretativamente debería de poder hacer un tribunal. Ustedes han hecho muchas aberraciones. Yo sí estoy convencido de que la redacción del 19 no da para
que la Constitución diga lo que las ministras y los ministros quieren que diga, y paradójicamente el efecto es el mismo, ¿no? Tenemos una disposición que es relativamente clara, se ordena oficiosamente la medida cautelar, no considerarla, no el debate. Lo que dice la Constitución textualmente es, impones la medida cautelar, ¿no? Y lo que va a hacer la Corte es cambiar o extraer una norma que no se puede derivar del texto, y en esa medida yo creo que el peligro es el mismo, ¿no? Tan preocupante es que una Corte nos diga que el 19 lo tenemos que leer de una manera que razonablemente no sale del texto, como una Corte que nos diga que la prohibición de reelección del presidente no dice prohibición de reelección, sino que dice una o dos veces. Entonces, por eso yo creo que este tipo de interpretaciones conformes, la verdad, son una falsa salida y nos llevan a final de cuentas al mismo lugar, aunque sí, políticamente es mucho más sencillo venderle a los órganos democráticamente electos de, oye, no te estoy inaplicando, invalidando, dejando sin efecto, ignorando. Es decir, yo creo que ahí luego tenemos una discusión de cuál es el término correcto. Yo también coincido con Roberto, que de repente hemos introducido muchas categorías que no necesariamente, pero más allá de que sea políticamente más viable, creo que jurídicamente el problema es exactamente el mismo. Yo sí creo que hay una antinomia total, ¿no? O sea, es decir, la Constitución dice que en ese catálogo de delitos se tendrá que ordenar de manera oficiosa y que no hay, por consiguiente, un análisis caso por caso. Y lo que nos ha dicho la Corte Interamericana, y ahí viene la segunda norma, es que todas las medidas cautelares, incluida prisión preventiva, tienen que tener un examen caso por caso. Tenemos una norma que prohíbe ese análisis caso por caso, tenemos una norma que lo exige, ¿no? Creo que ahí la contradicción es evidente. Es una norma derivada, por supuesto, y producto de la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana, pero es una norma que también es obligatoria según los propios precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y yo diría también según el primero constitucional. O sea, es decir, creo que cuando incorporamos las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales y tenemos un intérprete último, auténtico de una convención, como sería la americana, creo que las interpretaciones de la Corte Interamericana también son vinculantes, y yo por eso diría que ahí sí hay una antinomia total. Y de nuevo, ¿es una inaplicación, es una invalidez, es dejar sin efecto? No lo sé, pues, ¿no? Digamos, creo que no puede ser muy semántica esa discusión, no porque la semántica no importa, sino porque el efecto es el mismo. Es decir, si la Corte terminara, ¿no? Resolviendo eso, ¿qué es lo que pasaría? Pues que esa parte del 19 constitucional perdería fuerza normativa, ya no sería norma, ¿no? Y eso lo podemos llamar de muchas maneras, pero creo que el resultado es el mismo. Decía Roberto con toda la razón, hombre, ¿cuántas normas constitucionales son asistémicas? Pues yo creo que hay muchas, ¿no? Pero no creo que esa sea una razón suficiente para dejar de reconocer que sí es posible tener ese control. ¿Cuántas leyes secundarias son contrarias a la Constitución? Pues un montón, ¿no? O sea, pues los amparistas viven de eso, ¿no? De encontrar contradicciones entre la Constitución y las normas secundarias. Y qué bueno que tenemos juicio de amparo y qué bueno que tenemos control de constitucionalidad. Creo que pasa exactamente lo mismo cuando reconocemos que puede haber contradicciones internas en la Constitución. Nos cambia el paradigma, sí, ¿no? Digamos, el paradigma clásico es que tenemos que hacer todos los esfuerzos interpretativos para que no haya contradicciones en la Constitución, pero yo sí creo que la reforma de 2011 cambió la lógica. Es decir, yo creo que uno puede ser un perfecto positivista, no porque ser positivista sea algo malo, leer el primero constitucional y entender la interpretación conforme y el principio de pro persona como esa habilitación que existe para preferir cuál es la norma más protectora. Yo pensaría que este asunto sí se parece al asunto de trabajos forzados. En trabajos forzados tenías una norma que te decía, solo podrá ser impuesta... Secundaria. Pero la Constitución dice que autoridades administrativas también pueden imponer trabajos forzados. Y tenías una norma internacional que te decía que solo autoridad judicial, que fue lo que hizo la Corte, decir cuál es la más protectora, la que solo permite que sea autoridad judicial, porque tiene mayores controles, porque típicamente se tiene que tratar de delitos establecidos en una ley. Es decir, ahí hubo varias razones que se dieron. Yo creo que aquí tenemos lo mismo. Tenemos una norma que nos dice que sí se puede restringir libertad personal, presunción de inocencia y debido proceso al amparo del 19 constitucional, y una norma derivada de la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana que nos dice que en ningún caso se puede porque tiene que haber un análisis
caso por caso, y que la prisión preventiva oficiosa, creo que esa es, por lo menos, la lectura que yo hago de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en todos los casos será inconvencional. Y por último, y ahí también es que qué bueno que hubo discrepancia en la mesa. Yo también, a ver, yo coincido que no es lo mismo impugnar una reforma constitucional como es amparo que todos hemos leído. Digo, no es por echarle porras aquí a Roberto, pero pues ese es uno de los amparos que uno le puede dejar a los alumnos, porque precisamente en ese asunto creo que, y ahí tú lo escribiste, me corregirás, se planteaba la posibilidad de que el control podía ser tanto procedimental como material, y ahí se dejaba abierta la puerta a las dos. ¿Es mejor eso? Sí, yo siempre he creído que es mejor impugnar las normas después de que son promulgadas y entran en vigor. Creo que eso abona a la seguridad jurídica. Pero pensemos en el amparo. Pues en el amparo uno lo puede presentar, ¿no? O con motivo de su publicación, si es una ley autoaplicativa, o lo podemos impugnar también con los actos de la aplicación. Creo que si admitiéramos, déjenme ponerlo así, el control de normas constitucionales, podría pasar lo mismo. Tanto podríamos impugnarlas en el momento en que entran en vigor, como también creo que podríamos impugnarlas con motivo de su aplicación en los casos concretos. Y creo, me queda claro que la acción de constitucionalidad es raro ver que el ministro Aguilar diga, pues si no aplico, para después invalidar la ley secundaria que dice exactamente lo mismo. De nuevo, yo creo que ahí tenemos un problema de categorías que no hemos terminado de resolver, pero pues en el caso del amparo, yo diría, pues la Corte Interamericana también ha reconocido el control de constitucionalidad ex oficio, ¿no? Aunque no te lo pidan, siempre que haya una norma que tú tengas que aplicar para resolver el caso, puedes, ¿no? Sin que te lo pidan, y miren que eso también tiene problemas de debido proceso y demás, pero la Corte lo ha admitido. Entonces, yo no le vería tantas diferencias. En lo que sí coincido es que hay riesgos enormes, ¿no? Y por eso iniciaba mi intervención diciendo, si creemos que esta va a ser la panacea de darle ese poder a la Corte, aguas, se la estamos dando a esta Corte, donde tenemos ministras y ministros muy buenos y muy independientes, y tenemos otros que quizá no tanto. Eso incrementa el potencial para el conflicto político, como decía Cuauhtémoc, yo creo que indiscutiblemente. ¿Le sube los incentivos para capturar a la Suprema Corte? Sin duda. Pero en un contexto como en el que estamos, yo creo que sí hay una ventaja indiscutible, y es que por lo menos tendríamos un poquito más de contrapesos en un contexto, ¿no? Donde hoy tenemos, y yo no quiero hacerla ni de alquimista, ni sacar la bola de cristal, ni mucho menos, pero yo creo que vamos a tener, y basta voltear con lo que está pasando en el mundo, creo que vamos a tener mayorías políticas en México un buen rato, que los derechos fundamentales, los límites al poder y el respeto a las garantías y los derechos de todos, no le van a importar mucho. Pensaría que quizá en un contexto así, asumiendo los riesgos, quizá en una lógica de contrapesos, pues no estaría mal que también de repente la judicatura, como el último dique de contención, pudiera tenerlo, pero reconozco perfectamente que ahí hay muchos riesgos. Y bueno, pues lo dejo hasta aquí y reiterando otra vez la invitación. Gracias, Javier. Cuauhtémoc, dejaste muy claro en tu primera intervención tu opinión fundada en cuanto a que la Suprema Corte no tiene las facultades para invalidar el 19 constitucional. Y después de lo que has escuchado en este muy interesante panel, ¿qué es lo que en tu opinión va a suceder? ¿Nos tendremos que esperar a que la Corte Interamericana nos enmiende la plana? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, es muy difícil aquí hacerle al profeta. A mí me parece que la decisión de la Corte de haber suspendido la discusión es porque empezaron a advertir que tomar una decisión de ese calibre iba a generar, en el contexto en que estaba sucediendo, porque había ocurrido también todas las manifestaciones de parte del presidente de la República, en fin, iba a ser muy riesgoso, y por lo tanto, pues habría que calmar un poco las aguas y esperar un mejor momento, no sé cuál va a ser. Pero si advertimos que la Corte Interamericana tiene en la puerta una decisión que indudablemente puede comprender el tema de la recomendación de la reforma constitucional, pues a lo mejor
la mejor solución para la Corte sería esperar a esa resolución y entonces ya no tener el peso de colocarse por encima de los otros poderes y por encima del texto constitucional. Ahora, yo agregaría, si me permiten, a partir de las discusiones aquí, yo agregaría unas cuestiones. Por ejemplo, no es tan sencillo decir que el artículo 1 constitucional permite que la Corte haga esa interpretación, porque recordemos que el primer párrafo del artículo 1 constitucional también se refiere a las limitaciones y restricciones que establece la Constitución. Entonces, ¿qué quiere decir ese párrafo? ¿Que solamente en el caso del 29 o cualquier otro tipo de restricción constitucional? No lo sabemos. Tendría que ser materia de interpretación y decisión por parte de la Corte. Por otra parte, estoy de acuerdo con lo que dijo Roberto Lara. Estamos viviendo bajo una constitución anómala, sin duda, ¿sí? Pero mal que bien, esa constitución anómala a la que le pusieron cananas al Santo Cristo desde 1917 y hoy le ponen piercings y tatuajes y no sé cuántas cosas, esa constitución sí cumple una función, no cabalmente sus funciones, porque sobre todo peca en la deficiencia de los principios abstractos para permitir decisiones amplias, pero cumple la función de crear órganos, otorgar competencias, por lo tanto, y establecer procedimientos. Y ahí está la Corte metida en ese tema. Es un órgano creado constitucionalmente, con funciones asignadas constitucionalmente, con límites establecidos constitucionalmente. El otro tema, que sería del contenido de las decisiones, en lo que decía Ilan, es que vivimos el tema de la dignidad humana, de la primacía de los derechos humanos, etcétera. Sí, como ideal. Yo diría, como ideal. Pero la realidad jurídico-política de nuestro país no necesariamente pasa por eso, ¿sí? No necesariamente pasa por eso. Entonces, ahí es donde está el problema al que se enfrenta la Corte. Tiene una función, es un órgano creado, tiene una competencia asignada, se han establecido los procedimientos correspondientes a través de los medios de control constitucional establecidos, pero, ¿sí?, tiene o no, ese sería el punto, un límite para decidir el contenido pleno de sus decisiones. ¿A partir de qué? ¿Sí? ¿A partir de qué? La Constitución más parece a veces un reglamento emitido por un consejo municipal que por un órgano constituyente. Pero ese es nuestro problema, ahí es donde está la anomalía, ¿sí? Ahí es donde está la anomalía. En lo otro, tenemos mal que bien una división de poderes, órganos constituidos con ciertas funciones asignadas, en donde hay límites. ¿Y la Corte qué papel debe jugar en esa división de poderes? La del equilibrio, ¿sí?, del equilibrio de las acciones gubernamentales frente a la población, frente a los individuos. Ese es el punto, desde mi perspectiva, que debe privar en la Corte y no debe asumir una decisión que se auto-otorgue facultades que constitucionalmente no le han sido asignadas, porque ahí es donde puede entrar la crisis constitucional y nos va a ir peor, porque entonces en la reforma, quién sabe qué venga, ¿no? Así como se han propuesto el que haya una ley que establezca que la Corte no puede interpretar la Constitución, pues a lo mejor ni Corte tenemos, ¿no? Entonces, gracias, Cuauhtémoc. Dolores, siempre contigo preguntas concretas. Después de lo que has escuchado, ¿qué va a resolver las preguntas? Ya nos los dijo mi querido Cuauhtémoc. Pero bueno, antes que nada, quiero decirle a Roberto que antes que tu amparo estaba también nuestro amparo, que nosotros se promovió por violaciones en el procedimiento legislativo de una reforma constitucional con Camacho Solís. Y la ganamos. Amparo Camacho, claro, hace mucho más tiempo. Más tiempo, sí. No. Sí, hay dos antecedentes, Camacho, el Amparo Camacho y una acción que procedió. Exactamente. Sí, tienes toda la razón. Sí, esta nosotros la llevamos con mi padre también. Entonces, por eso me la sé muy bien. Por otro lado, yo estoy de acuerdo con Javier, porque yo sí creo que es necesario que tengamos un contrapeso con la Suprema Corte.
lo que nos estaba diciendo Cuauhtémoc, lo que estamos viviendo, y creo que la otra sesión era muy claro, de que práctico la oficiosa no es, que resultados no ha dado, que es mucho más injusta, que realmente hay gente que está ahí, bueno, la de la Corte Interamericana de 17 años, entonces yo sí creo que debe de hacer una interpretación conforme, como dice Javier, que tiene que ser un contrapeso para todas las políticas que hoy estamos viviendo. Y ojalá que así lo veamos antes que la Corte Interamericana decida. A mí sí me gustaría ver eso. ¿Y crees que eso va a suceder antes de que la Corte se... No sé, No sabemos. las únicas profecías buenas son las que se emiten después de realizar un Ilan, creo que tu posición a mí me gusta mucho, la verdad. Coincido contigo, pero finalmente veo que muchos en este panel no coinciden con tu ideal en cuanto a aplicar el principio de los derechos humanos sobre el 19 constitucional. Y yo como penalista, igual que tú, y que sufrimos los efectos de la prisión preventiva oficiosa con nuestros respectivos clientes, pues desde luego estaría de acuerdo contigo, pero a partir de lo que has percibido de esta mesa, ¿cuáles serían tus conclusiones sobre el particular? Bueno, la primera reflexión es, y entiendo las preocupaciones de mis distinguidos copanelistas, pero tenemos que aterrizar esto en el mundo de lo pragmático. ¿Quién es el que se va a pronunciar sobre las restricciones constitucionales? La Corte. ¿Y cuál es el rol de la Corte aquí? Primero, velar por la dignidad humana de la forma más ágil y más beneficiosa para el ciudadano. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Pues simplemente decir cuál es el valor constitucional de mayor jerarquía. Y eso es de una forma muy sencilla de resolver el problema, sobre todo cuando tenemos contradicciones claras entre artículos constitucionales, pero de distinta jerarquía. No tiene la misma jerarquía el primero constitucional que el tercero constitucional, y no tiene la misma jerarquía ningún precepto por arriba de la dignidad humana o del principio pro persona. Pero también tiene otro reto la Constitución, aquí la Corte, ante la Constitución, porque como bien diría ahorita Claudia Aguilar, estaría aquí, la Constitución dice lo que la Corte dice que dice la Constitución, para la redundancia. Juez Holmes, ¿no? Exacto, Oliver Wendell Holmes decía. Entonces, ¿cuál es la otra labor fundamental de la Corte en ese momento? Pues proteger a México ante el sistema interamericano. ¿Qué va a pasar si no cuidamos el rol de México ante el sistema interamericano? Pues lo que dijo el compañero Lara. Lo que dice es, entonces, ¿vamos a hacer Venezuela? ¿Vamos a hacer Perú? Vamos a hacer ese país que dice, pues yo dije que sí, pero yo lo pensé bien y mejor no hoy aquí. Porque lo bueno con lo bueno y lo malo con lo malo, ¿no? La legalidad y la dignidad humana no son obstáculos, son el camino. Y si nos apegamos a estos principios, pues no tenemos que hacer maromas de decirle de que resuelva la Constitución o que resuelva la Corte. Hay que reformar el diseño constitucional. Lo que tiene que decir es, no tenemos que expresar el diseño constitucional. Hay que entender que en las jerarquías de estos valores siempre va a estar por encima uno que otro, porque no son iguales. Y si no son iguales, entonces no podemos tratarlos como iguales. Si no los podemos tratar como iguales, entonces el 19 deja de tener relevancia entre el primero, por más peligroso que sea. Sí es muy peligroso, pero hoy ese es el puente que tenemos que cruzar. Mañana cruzaremos otro, pero hoy ese es el puente. Y ya para concluir, sí, es peligroso, pero no estamos hablando de una interpretación ante la reelección, no estamos hablando de una interpretación ante un fin perverso o ante un problema político. Estamos hablando de una interpretación, de un pronunciamiento ante la dignidad humana. Y eso cambia todo el juego. Es decir, podría yo hablar de esto mucho tiempo y creo que tendríamos muchos argumentos, todos muy valiosos, a favor y en contra.
pero si nos quedamos con esa idea, creo que resolvemos el problema. Gracias, Ilan. Roberto, te tocó rematar todo este tema, incluyendo el ejemplo que nos dijiste que nos ibas a platicar. Vámonos. Adelante. Sí. Ese es el micrófono. Perdón. Bueno, gracias, muchas gracias. Primero, claro, reconocer el exabrupto, la exageración, el extremo emotivo, digamos, decir que era el primero en la historia, tiene razón, no es el primero. De hecho, lo cito como precedente, el Álvaro Camacho, aquí lo acabo de ver, 99, lo acabo de ver en el proyecto, en el que sí quedó, digamos, porque en el que perdimos, pues ya no quedó nada, ¿no? Bueno, la historia personal es bien sencilla, ya medio la conté. Primero, un buen día, José Ramón Cosío me llega con un libro suyo, de su doctorado, muy bonito, el libro de Pedro de Vega, La Reforma Constitucional en Español, y me dijo, necesito que te leas esto y que hagas este proyecto. Fue todo lo que me dijo. José Ramón nunca, jamás, se los puedo asegurar por mi honor, que jamás nos dio una línea. Es decir, quiero que ampares, quiero que niegues, haz tu criterio y dámelo, yo lo decido. No es que siempre nos aceptara, ¿eh? Muchas veces nos lo rechazó, pero José Ramón nos daba mucha libertad. Y me dijo solamente, eso fue la línea fue esa, ¿no? Léete este libro y haz el proyecto de amparo de los intelectuales. Entonces, cuando yo me puse a estudiar ese libro, me maravilló, me encantó, e encontré cosas que yo no había encontrado en mi preparación como jurista, y pues me di cuenta del concepto de límites explícitos, límites implícitos, cláusulas de intangibilidad, y vi cómo sistemas jurídicos más avanzados como el de Alemania, ahora Colombia lo tiene también, tienen ya bien determinado con competencias constitucionales, claro que es lo que no tenemos nosotros, que la Corte de estos países puede medir la propia constitución a partir de un núcleo intangible, de aquello que no se puede tocar. Los principios fundacionales de ese Estado, los valores que hayan abrazado sus constituyentes originarios y que se consideren inamovibles. Eso se puede hacer, se hace en Colombia todo el tiempo con una reforma constitucional. De modo que le ponen todavía una restricción más al poder constituyente reformador, al poder constituyente permanente o reformador, en realidad reformador, para que no se pase y no ponga la esclavitud en la Constitución y no ponga, no le quite el voto a la mujer y no haga regresiones históricas. Para eso están esos controles, ¿no? Y a mí me parece una maravilla, no lo tenemos en México. El artículo 135 es nuestro artículo que controla la reforma, es totalmente formal, no tiene ley reglamentaria, no tiene ley orgánica, no tiene ninguna ley secundaria que lo desarrolle, porque el PRI no lo necesitó nunca en 80 años de dictadura. Si todos votaban como lo decía el presidente, ya estamos regresando, no se preocupen. Entonces, el 135 es un artículo que está muy bien, pero no tiene mucho más contenido. Solo dice conteo, solo dice mayorías, solo dice 2/3 partes, etcétera, lo que ya sabemos, ¿no? Legislaturas locales, etcétera. Sin embargo, es una norma. Por lo tanto, cuando ustedes impugnaron, cuando el Centro Empresarial de Jalisco impugnó el asunto que me tocó, claramente decía, mira, tengo pruebas de que no todas las legislaturas locales, eso me parece interesantísimo y no se discute. No todas las legislaturas locales tienen la misma ley, cada quien es soberano. Entonces, unos, para aprobar una reforma constitucional, tienen asamblea solemne, otros ordinaria, otros secundaria, otros la hace la oficialidad de partes, otros la pasan por abajo de la puerta. ¿Qué serio es esto? ¿Quién ordena eso? ¿Cómo puede el contabilizador de los votos de las legislaturas decir que ese voto cuenta o no? ¿Cómo puede decir Aguascalientes votó? Porque no fue sesionado. A lo mejor en su legislación de Aguascalientes tiene que ser sesión solemne y fue ordinaria. Eso ya es un agravio. Como abogado puedo decir, ese voto de Aguascalientes no cuenta. Quizás es el voto necesario para que sea reforma constitucional. Y esos eran los argumentos que tenían los abogados de la 186, del amparo 186. Y para nosotros no hicimos fondo, era nada más la procedencia y consideramos que tenían muy buenos argumentos, tanto formales como de materia, para poner en entredicho esa reforma constitucional. Era la reforma electoral del 17. Bueno, segundo capítulo, también es usted importante. A lo mejor tú estás en esos quejosos, a lo mejor. Es un montón. Autorizar. Autorizar. Bueno, entonces, bueno, claro, es Aguinaco, claro. Tú que, claro, Aguinaco fue el abogado, Aguinaco fue a verme a mí. Y su hijo fue mi alumno en el ITAM. Entonces, historias aparte. Segundo episodio de mi historia personal, que no los voy a aburrir, se los prometo. Segundo episodio. Me toca otro asunto, bueno, les quiero contar, iba a venir Pedro, no vino, yo con Pedro tuve un desaguisado teórico en ese tiempo. Pedro Salazar. Pedro Salazar, porque él escribió un texto en contra de ese proyecto que yo hice, estaba escandalizado Pedro, decía que cómo era posible
Todo esto que estamos haciendo aquí, Pedro, bueno, lo ponía todavía más exacerbado, ¿no? Que le estamos dando un poder omnímodo a la Corte, que la Corte no era un poder constituyente, sino constituido, y que era peligrosísimo. El amparo 186, que era procedencia, nada más, bueno, ni siquiera procedencia, era, no es notoriamente improcedente. Vuelvo a revisar. Y Pedro advirtió que en el futuro podría haber un pedazo de la Constitución por el amparo, por el principio de relatividad, para unas personas y para otras no. Porque si conceden el amparo de los intelectuales, solo esos quejosos iban a ser exentos de la Constitución, y los demás ciudadanos mexicanos que no vayamos al amparo, que no hubiéramos ido al amparo, tenemos que cumplir con la Constitución. Y ese era el mayor escándalo de Pedro, ¿no? Bueno, entonces yo dije, Pedro, eso nunca va a pasar. Mira, lo que va a pasar es que lo van a desechar por otra causal o lo van a declarar infundado los agravios. En el fondo, yo los estudié todos y dije, no van a tener razón, porque no viola derechos de libertad de expresión. En realidad, nadie se ha molestado porque el INE te castigue por hablar contra el presidente. Yo hablo todo el tiempo en el radio, etcétera, y a mí nunca me han dicho que yo estoy violando la Constitución. Es decir, no iban a tener razón. Entonces le dije, Pedro, tranquilo que le van a negar el amparo. Una jueza de Puebla de distrito se los concedió. Y me dije, Pedro, ¿viste? La jueza de distrito de Puebla, de Cholula, concedió el amparo y resulta que por ese amparo la función es para unos una y para otros otra. ¿Qué te parece, Roberto? Llega el recurso de revisión a la Corte, nos toca a nosotros el recurso y entonces sí agárrate, porque ahora sí es fondo. Ahora sí son conceptos de fondo y de fondo. Ese asunto lo perdimos, es el 2021 de 2009. Se resolvió en 2011, según me acaban de decir ahora. En ese asunto, entonces me tocó ya comprometerme más con Pedro de Vega y ahora sí aventarme a hilar fino y decir cuáles serían las violaciones formales, 135, y cuáles son las violaciones materiales. Y las violaciones materiales a mí se me ocurrió, una cosa que nunca pasó, pero que quiero escribir en algún momento, ahora que tenga tiempo, cuáles serían esas bases materiales intangibles, cuáles serían las cláusulas de intangibilidad implícitas de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Y yo básicamente me fui muy a lo grueso, división de poderes. Si no se puede, es decir, si una reforma dice el presidente será el titular de dos poderes, del Poder Ejecutivo de la Unión y del Poder Legislativo o del Poder Judicial, eso no se puede. Y eso la Corte, ahí sí, eso la Corte sí lo puede invalidar, para mí. Esa es mi propuesta, división de poderes. Aunque es implícito. Pero en la época de reforma, en el tiempo de impugnación de la reforma. Segundo, la Corte, estoy de acuerdo contigo, derechos y libertades fundamentales. Pero los derechos y libertades fundamentales que la Constitución reconoce. Por lo pronto, o sea, ahí me quedo un poquito con el positivismo, porque tampoco me gustaba, no se puede en la Corte utilizar una brocha tan gorda para decir toda la dignidad humana, todos los derechos, porque entonces hay que acotarlo, para que no se pase un listillo y decir, para mí la dignidad es esto y para ti es otro, y para ti esta es la libertad y para mí es otra, ¿no? Entonces, por lo menos yo me fui topográficamente revisando la Constitución y llegué a esa propuesta, digamos, nunca funcionó, y más o menos serían estos, ¿no? Es prohibición de la esclavitud, derechos indígenas a libre determinación, derecho a la educación, libertad de procreación, o sea, los dividí en libertad, igualdad y seguridad. Procreación, derecho a la salud, derecho al trabajo, libertad de expresión, derecho al honor y a la intimidad, imprenta, petición, asociación. No digo los artículos, pero ya se lo saben. Posesión de armas. Fíjate, posesión de armas es un derecho fundamental, constitucional. Es otro chipote. Pero bueno. Libertad ambulatoria, credo religioso, libertades económicas y propiedad. No los inventé yo, lo dice la Constitución. No son valores que a mí se me ocurrieron ahí porque soy positivista y un naturalista pospositivista. Yo soy pospositivista, ¿eh? O sea, yo estoy con Atienza, sí. Igualdad y no discriminación, toda la igualdad y no discriminación, derecho a la salud, provisión de títulos de nobleza. Algunos se repiten porque son tanto de igualdad como de libertades, a la salud, a la educación, prohibición de leyes privativas, fuero, tribunales especiales, y finalmente lo seguro jurídica, pues todos los que ustedes ya saben, ¿no? No retroactividad, no extradición de presos políticos, legalidad de los actos de la autoridad. Claro, en ese tiempo estaba por reformarse el 19. Debido proceso penal, abarca 17, 18, 19, 21, 22 y 23, y el 19 tenía la prisión preventiva, todavía no tenía la prisión preventiva. Entonces, ¿qué hacemos? Porque si la prisión preventiva oficiosa entraba por aquí, entonces tendría que considerarse como una garantía, pero es todo lo contrario.
no es una garantía, es una contragarantía. ¿Me explico? Bueno, con este baremo yo proponía que se podía hacer un control muy genérico, muy abstracto de límites materiales. No pasó el asunto, perdimos horriblemente y bueno, nos abandonaron al agujero del olvido. Luego, tercer episodio del asunto, llega a estos asuntos y yo con con mi corazón intacto, al menos desde el punto de vista jurídico, sigo pensando lo que sostuve en esos años de 2007, 2009, pero nunca encontré yo un paso tan grande, el de decir, el texto que ya es vigente, que tiene 8 años de vigencia, que se ha aplicado una y otra vez, que ha servido para validar actuaciones de la autoridad, que ha servido como fundamento de muchas arbitrariedades, pero está en la Constitución, pues ¿cómo lo vamos a tocar ahora, no? Si pasaron los momentos procesales, si no se impugnó a tiempo, si antes a nadie le escandalizó. Qué bueno que nos escandalicen, nunca es tarde para escandalizarse de las anomalías y de las tropelías. Pero entonces, ¿qué está pasando en este momento? Y cuando escribí el artículo, yo quise poner énfasis en este último pasito, el pasito de que ya era demasiado ir al texto legal, no al acto de reforma, no al acto de procedimiento, no al momento procesal, ¿no? Sino a una constitución que ya es constitución. Y entonces mis argumentos se fueron a esa parte. Y eso me convirtió históricamente, digamos, como en el conservador que no quiere, o sea, que no quiere los derechos y que quiere las restricciones. Yo empecé, el primer texto, la primera línea de mi artículo dice, es una aberración jurídica, la presión privilegiosa no tiene forma de salvar. Estoy de acuerdo contigo, la inclusión conforme no hay manera, sería alquimia, como otras veces, pero no hay manera. Estoy de acuerdo contigo, sin embargo, también coincido contigo que es la mejor solución posible. Y bueno, yo termino agradeciendo esta magnífica oportunidad de conocerles, a los que ya los conozco, por supuesto, pues de verlos otra vez y de escucharles, de aprender de ustedes, de todos y cada uno, cada una. Y me parece que eso es lo que es el espíritu de la barra, ¿no? La idea del debate, la idea de la contrastación de ideas en el mejor de los ánimos, siempre tratando de poner un granito de arena en el debate de lo público, que es lo más importante para nuestro país, en momentos que nadie desconoce que son complicados, peligrosos y oscuros. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Gracias a todos. De hecho, para mí es un honor, un privilegio haber podido moderar este muy interesante panel. Tenemos muy pocos minutos y siempre es costumbre en este tipo de sesiones que abrir un breve espacio de preguntas y respuestas. No sé si alguno de los presentes tuviera alguno. Doctor Herrera, adelante. Muchas gracias y felicidades a todo el panel. Estupenda la presentación. Se ha dicho, coincido, que la Corte no puede inaplicar disposiciones constitucionales. Sin embargo, me parece que hay un dilema. Gracias. Me parece que hay un dilema. Y esta es la pregunta. El no resolver sobre la inaplicación del 19, en su opinión, ¿no implicaría de facto inaplicar, si quieren parcialmente, el artículo primero? Si la respuesta fuera sí, entonces estaríamos en un aparente conflicto de normas en la que por un lado dices, no puedo declarar la inaplicabilidad, valga la redundancia, de un artículo, pero de facto estoy inaplicando, por lo menos parcialmente, me parece, el artículo primero, sin contar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero quedemos con el artículo primero parcialmente. Si ese fuera el caso, si esto fuera correcto, ¿no tendría entonces la Corte que ponderar el mayor interés a favor del principio pro persona y resolver en consecuencia? Sé que es un dilema, dices no puedes, pero cualquier decisión que tome la Corte parece ser que o inaplicas el 19, no, es que no puede expresamente hacerlo. Bueno, pero si no lo haces de facto, me parece que inaplicas el primero, y coincido con Ilan, me parece que el artículo primero tiene un rango en términos de derechos humanos superior y que en ese conflicto o aparente conflicto de normas creo que debería la Corte declarar la prevalencia del artículo primero sin tener que declarar la inaplicabilidad, aunque de facto de alguna manera se estaría haciendo, no sé qué opinión les merece esta cuestión. ¿Alguien de ustedes quisiera? Yo tengo una.
No, pero primero, por orden. A ver, sí, a ver, yo creo que a ver, hay una interpretación del primero constitucional que tiene una regla de preferencia. Creo que esa es una de las vertientes del pro persona. Y sí creo que tanto la 293, como típicamente se ha interpretado, como esta solución de seguirlo aplicando, sí implicaría dejar de aplicar esa regla. Por eso yo digo, pues hay antinomia, no podemos discutir si total, parcial y demás. Creo que sí hay contradicción. Y yo en eso sí soy como Atienza, ¿no? Yo sí creo que hay que ponderar. Es decir, yo no creo que todas las limitaciones o afectaciones a derechos fundamentales sean en automático, inconvencionales, inconstitucionales, pero sí creo que lo que hay que hacer es un juicio de si los beneficios en términos de objetivos legítimos justifican una restricción constitucional. Pero yo sí coincidiría con esa apreciación de que pues hay un dilema de o aplicamos la regla de preferencia o aplicamos el 19, ¿no? Sí, de alguna manera coincido, pero yo creo que también ahí hay un elemento adicional. No se está cuestionando el artículo primero, se están cuestionando los derechos de libertad, la presunción de inocencia, etcétera. El artículo primero cumple entonces una función distinta al reconocimiento de un derecho. Se convierte en un procedimiento o en un principio conforme al cual deben ser analizados los otros derechos. Y ahí es donde no entra en colisión con el artículo 19. ¿Sí? Es un principio conforme al cual se deben resolver las otras contradicciones de los derechos. Y allí es hasta donde quiere la Corte decir, aplico el principio pro persona y entonces como esto es más favorable, debe privar el principio de libertad, el principio de presunción de inocencia, etcétera, frente a este otro procedimiento. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Para eso necesita el artículo primero, solamente en cuanto el artículo primero establece el principio por persona, pero lo que está analizando es el derecho de libertad y el derecho de presunción de inocencia, no este otro artículo. Entonces, por ahí también hay que tener cuidado de qué hace la Corte y cómo lo hace, ¿sí? Porque entonces es muy sencillo y decir, como dice Ilani, y yo estoy de acuerdo, ¿sí? Desde el punto de vista ideológico, moral, etcétera, por supuesto que deben privar los derechos humanos en su máxima extensión. Sin embargo, la realidad es que todas las sociedades tienen restricciones a los derechos para propiciar la convivencia, porque si no, entonces estaríamos en un caos social, ¿no? Gracias, Roberto, brevemente. Con mucho gusto. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en que eso tendría que ser, digamos, la salida, pero hay un problema teórico previo, que creo que es un problema de teoría del derecho. Es el problema que consiste en confundir la norma abstracta, la norma que está escrita en un código, en una constitución, y la norma que se extrae para aplicarla al caso concreto. Son dos cosas distintas. Regularmente no, es confuso, yo sé, y no lo vemos. Miren, en el common law es más fácil, porque como con el common law no hay códigos, no hay leyes, sino precedentes, el juez del common law lo que tiene que es elegir la famosa ratio decidendi. ¿Con qué razón resuelvo este caso? En el civil law, que es el nuestro, tenemos que hacer esa misma operación a partir de la operación llamada individualización de la norma. Entonces, cuando uno individualiza la norma, es porque va a resolver el caso concreto. Por eso, en amparo vale, en acción no. En amparo, primero tenemos que ver qué normas o qué disposiciones normativas están en el marco de referencia, antinómicas o no, y otra cosa es qué norma vamos a extraer, elegir de manera concreta para resolver ese caso de ese señor que vino al amparo, que está detenido, lo que tú quieras. Entonces, el confundir esos dos planos de análisis, el que una norma en abstracto, que no está regulando a nadie en particular, sino a todos en general, abstracta, impersonal, etcétera, pensar que esa es la norma que se va a aplicar es, desde mi punto de vista, un error metodológico. Entonces, me parece que cuando tenemos dos normas de este tamaño, a la hora de extraer la norma concreta que va a resolver el caso, ahí es donde tienes que hacer la ponderación, pero no antes. No ponderas en abstracto, ponderas en el caso concreto. Y creo con Cuauhtémoc que en este caso se podría o se tendría que extraer la norma que va a resolver el caso, que si todos estamos de acuerdo en esto, es que todo el mundo quisiera que se considere el amparo, ¿no?
Es decir, que a esos quejosos, no sé cuántos son, no se les aplique la medida cautelar. Eso quisiéramos desde el punto de vista ideal. Para llegar a ese punto, necesita la Corte hacer una interpretación, producir una norma, vía interpretativa, una norma concreta, no es la norma que está para ti y para mí, sino para ese quejoso, una norma concreta que puede ser producto de una interpretación conforme, que puede ser producto de un ejercicio de ponderación de derechos y libertades, pero es para ese caso y se acabó. Y luego, como decimos, luego tiras el molde a la basura. La norma sigue quedando ahí. Por eso yo creo que si se hace un ejercicio de ponderación en 2 pasos, no es que vas a eliminar, eso sí, en acción sí se puede. Bueno, en acción más bien es más, como no hay caso, como no hay litis, en acción estás tú considerando una norma general abstracta e impersonal contra la Constitución. Eso me cuesta mucho más trabajo porque ahí sí no tengo una respuesta. Me parece que la anomalía es más grave en la acción que en el amparo. El amparo es más fácil. El amparo es mucho más sencillo resolverlo. Bien lo decía uno, Cuauhtémoc, ¿no? En amparo, ojalá que fuera nada más el amparo, pero viene pegado con la acción y dicen más o menos lo mismo. Y parece que eso fue un error. No debieron haberla listado en bloque. Primero tenían que haber resuelto una y después la otra. La que quieran primero. No sé, la Corte decide cuál. Por ese tema metodológico, me explico, es en 2 niveles. Cuando hacemos control abstracto, cuando hacemos comparación abstracta, sí están midiendo el trabajo del legislador en abstracto y de manera impersonal. En amparo, en un asunto concreto, ya se llame amparo o un contrato civil o un juicio ordinario, lo que quieras, es para resolver ese caso concreto. Y la extracción de la norma proviene de una operación anterior, intelectual, digamos, llamada ponderación, llamada interpretación conforme, lo que quieras. Pero el error consiste entonces en pensar que las operaciones son la misma arriba y la misma abajo. Porque así se oye muy feo, como dices tú, como dijo Luis Saldívar, por eso el argumento de Saldívar a mí no me gustó. Es que al aplicar 19 inaplicas 1. No, perdón, pero no, eso nunca pasa, porque si no, cada amparo que se concediera estaría inaplicando una parte de la Constitución, y eso no es cierto. La Constitución ahí está, que yo sepa. Muy buena pregunta, Héctor, ya armaste más debate. Sí. Para la tercera mesa, ¿no? Yo coincido con Héctor en una cosa. No puedes analizar el 19 sin analizar el primero. Pero tampoco puedes analizar el 19 sin analizar el control de convencionalidad. Porque como bien dice Saldívar, y creo que se refiere, hay un bloque constitucional. Ese bloque que es constitución es donde no puede coexistir el 19 en la luz de todo lo demás. No coexisten porque hay una falta de armonía. Por eso regreso. Entonces, ¿qué es desplazar y qué es ignorar? Si vamos a desplazar, ¿cómo vamos a desplazar? Porque lo que sí lo sé, y aquí coincido plenamente, es yo no entiendo cómo la Corte dice que el 19 es inválido. ¿Cómo dice la Corte? Entonces vuelven a legislar. Lo que sí creo es que puede decir la Corte que en esta jerarquía de valores, el 19 carece de validez ante los demás. Y eso sí me parece que es un análisis un poquitito más sensato. Muy bien, Sí. Tenemos 10 minutos. Yo creo que nos da tiempo para un par de preguntas y respuestas más. Sí. Adelante. Sí, muchas gracias, Guillermo Fonseca. Muchas gracias a todos y felicidades por la excelente exposición. Y creo que precisamente el tema que estaba tratando Ilan Katz es central para mí, porque se está hablando o se señala que de alguna manera la Suprema Corte va a esperar a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decida respecto de respecto de estos temas, incluyendo también el arraigo. Alguna de las ministras señaló que la relación de la Suprema Corte con la Corte Interamericana de Derechos Humanos era de colaboración, que me llamó mucho la atención ese tema. Si mal no recuerdo, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el momento en que resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la inconvencionalidad, de la prisión preventiva oficiosa y del arraigo, entonces el constituyente permanente no está obligado a reformar. El Ejecutivo no está obligado a cumplir con la norma, con esa resolución, porque está el 19 respecto del primero en ese debate de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En esa interpretación. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nos vamos a tener que denunciar los tratados internacionales en materia de derechos humanos respecto de esos, presentar reservas, declaraciones interpretativas, pero vamos a estar en claro incumplimiento con nuestras obligaciones.
en materia de derechos humanos a nivel internacional. Y no hay un mecanismo jurídico dentro de la Constitución, dentro de nuestro marco, que pueda resolver el problema. Y ese me parece que sí es un tema que la Suprema Corte de alguna manera tiene que encontrar la solución para resolverlo. Entonces, no sé cuál sería, desde su punto de vista, ese cauce o hacia dónde pudiese resolverse este tema. Gracias. Perdón. Desde mi punto de vista, las resoluciones de la Corte Interamericana son obligatorias para el Estado mexicano, Sí, y no hacer la reforma que recomendara en su sentencia acarrearía un incumplimiento. El problema es que no hay medios coactivos para hacer cumplir esa sentencia, pero de que estaría incurriendo el Estado mexicano en un hecho ilícito de acuerdo con la legislación internacional, pues no habría ninguna duda, ¿sí? Entonces, ¿qué puede hacer? Pues pueden recibir medidas de corte político, que son las únicas que está instrumentando la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, ¿sí? Para poder forzar al cumplimiento. Pero medios coactivos como los que hay en el derecho interno no existen. Ese sería el problema. Ahora, ¿que podemos estar durante mucho tiempo incumpliendo con la sentencia? Sí, es posible. ¿Sí? Pero ya hay precedentes. Por ejemplo, cuando la Corte Interamericana falló el tema Castañeda, ¿qué es lo que hizo? Ordenó que se establecieran los medios correspondientes, se emitió una ley de medios de comunicación en materia política. Ya. Entonces, ¿lo puede hacer el Estado? Sí, lo puede hacer. ¿Puede no hacerlo? Puede no hacerlo. ¿Sí? ¿Puede denunciar el tratado internacional? Puede denunciar el tratado internacional. Ahí es donde entraría el problema que ya se señaló de cómo vamos a ser vistos como país en el contexto internacional. Ese es otro problema. Y para complementar la respuesta, si me permiten, Sí, perdón claro, que me claro, meta, yo creo que sí, existen las vías, por supuesto. Cuando condenan a un Estado cualquiera en cualquier tratado internacional, le condenan, por ejemplo, a legislar, o le condenan, bueno, recordemos Radilla. Radilla fue una condena contra México por violación de derechos humanos. Le dijo la Corte Interamericana, capacita a los jueces. La Corte los capacitó porque el presidente no podía, él no manda a los jueces, pero el presidente de la Corte los capacitó, ordenó capacitar, no sé si bien o mal, pero eso se hizo. Segundo, disculpa pública. El presidente Felipe Calderón, si mal no recuerdo, hizo una disculpa pública a las víctimas. Reparación, en todos los ámbitos de reparación, también lo hizo el Estado mexicano. Alteración de la legislación, modifica tu legislación. La ley general, la ley de medios de impugnación, de medios de impugnación se cambió para ello. Entonces, mi respuesta sería, sí se puede cumplir con una orden, con una sentencia que es obligatoria para los estados, a partir de los propios mecanismos jurídicos que tiene el sistema jurídico del estado de que se trate. Por ejemplo, acá el obligado sí sería, ahí difiero contigo, sí sería el poder constituyente permanente, el poder reformador. Está obligado como parte del estado a activarse y a decir, oye, nos condenó Costa Rica, vamos a quitar el 19, vamos a reformarlo, ¿de acuerdo? Otra cosa es que la voluntad política en estos momentos asiagos de color guinda, pues no ayuda, ¿verdad? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque además esto está previsto en la legislación, está previsto. Así nos comprometimos cuando firmamos el tratado y el Pacta Sunt Servanda, pues es el origen de la obligación del Estado mexicano para estos casos. Pues muchas gracias. Yo creo que ya no nos da tiempo de más preguntas. Quiero felicitar a todos, Roberto, brillante, Ilan, muy atinado, sido contigo. Lola, bueno, maravilloso. Cuauhtémoc, como siempre, nos das las pautas más fundadas. Y Javier, nuevamente un gusto escucharte. La vez pasada ya nos habías dado un adelanto de lo brillante que eres, pero ahora ya en presencialmente, pues nos los has confirmado. Javier, muchas gracias a todos ustedes y pido un aplauso para Yo también